Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de día miércoles del Portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles que yo estoy con esta polerita en un día con lluvia y todo lo demás, porque tengo clima. Y tengo 22 grados acá en este momento, estoy tranquilo, feliz. Y si fuera verano tendría, no sé, 21 y afuera estaría la gente, asándose viva. La mejor climatización disponible en Chile por una empresa chilena que trae los mejores equipos, tiene la mejor instalación y mantención, y por eso que ha ganado 2 premios ya hasta ahora. Después la entrega de premios, que quizá habría ganado más, se paró con el tema de la pandemia en todo el mundo. Pero en fin, Miclimo. Pónganse en contacto con Miclimo, vayan adquiriendo estos equipos para su casa, para su oficina. Hay también, entiendo, equipos industriales de mayor tamaño para recintos grandes donde hay mucha gente trabajando, por ejemplo un taller, qué sé yo. Pónganse en contacto, ellos tienen la solución para usted. Les cuento además que nuestra amiga Laila Avilio, escultora, y su amiga Starka, pintora, siguen exponiendo en la casa taller de Starka, ubicada en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha, espero. Y si no está apareciendo, véanla en el programa de ayer, esa dirección. El hecho es que ha sido muy exitoso, ha habido mucha gente, han habido compraventas de pintura, escultura, y por eso decidieron seguir por esta semana. Así que vea usted, hay unos teléfonos ahí, póngase en contacto, pregúntele cómo está la cosa y vaya. Continúo con el flamenco. Este jueves, llueva o truene, va a haber flamenco en la Casa del Jamón, una maravillosa manera de empezar el fin de semana para aquellos que lo empiezan los jueves en la noche, que no son pocos, ¿no? Y ya saben, Tenderini 171, al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo donde su auto queda seguro, tranquilo usted, de que va a salir y va a encontrar su vehículo para irse de regreso a su casa. El conjunto, como siempre, de primera categoría. Los invito a que reserven mesa para que estén bien instalados, comiendo, bebiendo, viendo y escuchando el espectáculo del flamenco, que es realmente espectacular. Si usted no lo conoce, no se lo pierda. Y ahora finalmente les voy a mostrar el último libro. Espero que no el último libro que escriba. Espero vivir unos años más y escribir más libros. Me entretiene tanto hacerlo. El último libro que hemos publicado, que se los muestro en este momento, que es este. Debut y despedida, el progresismo después de Piñera. ¿De qué trata esto? Bueno, voy a partir leyéndoles la contraportada para que se vayan haciendo una idea. Dice aquí: Debut y despedida trata de un tema general, que es el nacimiento y muerte del progresismo a la Boric en esta encarnación, pero es también fruto de una triste coincidencia, y esto es absolutamente cierto, porque el libro comenzó a ser escrito, yo estaba fuera de Santiago, estaba unos días en la costa, el 6 de febrero del 2024, lo empecé a escribir a las 15 horas 27 minutos, eso queda marcado en mi procesador de texto, porque yo voy poniendo cada jornada de escritura, le pongo la fecha y la hora para no perder el material. O sea, tengo repetido el libro muchas veces con los agregados que le voy haciendo. Partí a las 15:27 y yo no sé si en ese momento, un poquito antes, un poquito después, se había producido el deceso de Sebastián Piñera. Empecé ese libro entonces sin tener la más mínima idea, ya lo había empezado, iba en la primera o segunda página cuando me enteré de la muerte de Sebastián Piñera, y eso no me cambió la estructura general del libro, pero simplemente, como aquí explico, esa muerte y sus posibles e imposibles consecuencias influyeron considerablemente en el contenido. Tenía que tomar en cuenta esa muerte, especialmente por lo que pasó. Acuérdense ustedes las pompas fúnebres que le brindó el Estado, funeral de Estado, con una puesta en escena de la gente del gobierno que 10 minutos antes seguramente lo estaban pelando, insultando y ovejando, y que después aparecieron compungidos junto al féretro e hicieron toda clase de discursos. Bueno, eso para mí fue significativo de muchas cosas.
no podía dejarlo de lado, así que está incorporado y forma parte orgánica de este libro. No es un anexo pegado así con un scotch, simplemente para aprovechar la oportunidad. No es en absoluto fue mi intención, sino que tenía que ver coincidentalmente con lo que yo lo que ya tenía en mente y que estaba empezando a escribir. El tema, como digo aquí, estaba decidido, pero esa muerte y sus posibles e imposibles consecuencias influyeron considerablemente. Piñera fue y es una castigadora vara de medida de la capacidad de gestión del progresismo y por eso su presencia en este libro era indispensable. No obstante, hemos intentado, y es lo que hicimos, ir mucho más allá. Independientemente de las impericias y peripecias del actual gobierno, porque no es meramente eso este libro, examinamos su anatomía humana y su rol en el elenco de lo que Hegel llamaba, y yo lo he citado muchas veces en este programa, las astucias de la historia. Y como también el sorprendente papel que muy probablemente creemos cumplirán sus sucesores. Lo que quiero decir, amigos, es que en este libro no se trata simplemente de criticar, reprochar, castigar al gobierno, sino que entender por qué llegó al poder, qué significado tiene su presencia, qué significado tiene su fracaso y qué consecuencias tiene aún el día que se vayan, porque lo reemplaza otro gobierno, como probablemente va a ocurrir. ¿Y qué clase de persona, qué clase de gobierno va a ser el sucesor? Les adelanto, en mi análisis, no va a ser simplemente un gobierno reactivo. Eso no es posible porque las mismas fuerzas históricas que llevaron al poder a Boris y su gente siguen actuando y no pueden ser descuidadas, no pueden ser desestimadas, sino que tienen que ser reguladas, interpretadas y gestionadas, solo que de otra manera. Esto es un proceso que ha ocurrido en muchas sociedades, la primera oleada que viene con una nueva concepción del mundo y que simplemente dejan la crema, y luego viene la segunda oleada, no de los mismos, sino que otros, aparentemente echar todo abajo, pero en definitivamente no pueden ni quieren echar todo abajo, porque la historia está siendo la explicación de la existencia misma de aquellos que están reemplazando. No es posible eludir ese tema. De manera tal que este libro, ustedes ven, tiene ambiciones que van más allá de meramente hacer un uso oportunista de la muerte de Piñera, que no lo tenía contemplado en absoluto. Fue una coincidencia, pero venía a cuento todo lo que pasó, todo lo que significó. Debut y despedida, yo creo que es un libro que está en sintonía con el clima político y psicológico que está en este momento reinando en Chile, del cual creo que he hablado en un par de ocasiones por lo menos. Se ha revelado una nueva percepción, una nueva postura, una nueva actitud de mucha gente que incluso que apoyaron al gobierno actual, que votaron por Boric. Se ve otra actitud y postura de los medios de prensa, que en un comienzo fueron verdaderos lacayos del régimen. Todos estaban pero cuadrados con el progresismo. Se ven cambios por todos lados, en las actitudes, en las cosas que hacen individuos, incluso que antes no se habrían atrevido a hacer o decir en los medios de comunicación como YouTube y otros, tantos que hay, WhatsApp, etc. Bueno, este libro está en sintonía con eso, así como Insurrección estuvo en sintonía con los tiempos que yo traté, y creo que lo hice bastante decentemente bien en ese libro. Los tiempos que trató ese libro, yo creo que los traté bien, y por eso el libro estuvo en sintonía y realmente tuvimos que hacer 4 ediciones. Yo creo que este es un caso análogo, está totalmente en sintonía con lo que está ocurriendo ahora, y puesto que ha sido escrito bastante tiempo después que los anteriores, están asimilados los hechos que han ido ocurriendo, obviamente. En una de esas a usted le puede interesar no solo este libro, sino que los anteriores, que ya son 4 de esta saga, que partió con Tsunami, siguió con Insurrección, luego Revolución y ahora Debut y Despedida. Última cosa que les digo de este libro: nosotros somos una empresa mínima, microscópica, y editamos pichintunas de libros para que tenga claro si le interesa que esto se va a agotar, no sé. En una de esas nadie se interesa y no se agota nunca, pero yo creo que sí, muy pronto. Bien,
El propósito de esto es que estaba diciéndole de los cambios que se han ido suscitando muy rápidamente en la política nacional, en el ánimo de los ciudadanos, en el ánimo de algunos políticos, de las medios de comunicación, etc. Voy a partir viendo el tema de la justicia militar, si debe o no actuar exclusivamente esa justicia en los casos de lo que llaman delitos cometidos contra civiles por elementos militares. Como ustedes saben, este es un tema que se va a discutir o se está discutiendo ya en el Senado, después que lo rechazó, o sea, lo dejó fuera, más bien dicho, de la discusión de la votación la Cámara de Diputados. Y incluso en la oposición hay personas que están un poquito complicadas con esto, específicamente en el campo de los llamados amarillos y de los demócratas. Los últimos, recuerden, es un partido que salió de la democracia cristiana. Se han complicado con el tema. Y se nota eso en el lenguaje que usan para manifestar sus dudas o incluso de frente su rechazo a la idea. Y se refleja además ¿cómo dijéramos? Un modo de razonar que yo lo considero, con todo respeto, de cabros chicos. O sea, los niños razonan dándole un valor absoluto como si fueran cosas tangibles que uno toma y no hay ninguna duda, como yo estoy tomando este mouse, las palabras y peor aún los conceptos. No los examinan en su significado, no examinan en qué circunstancias esos conceptos tienen sentido y en qué momento dejan de tenerlo o no tienen ninguno. Simplemente los usan como fichas de dominó, las ponen en una posición y no salen de ahí y llegan a equivocaciones tremendas que se traducen en decisiones políticas equivocadas también. Por ejemplo, hablar de delitos cometidos contra civiles, así en general, civiles, y delitos así en general, sin especificar las situaciones en que, por ejemplo, para ponernos en un caso extremo que es probablemente en el que están todos pensando, un militar ultima a un civil. Entonces automáticamente se dice un militar ultimó a un civil, así en general, y eso sería un delito, y eso lo tiene que ver la justicia ordinaria. Pero examinemos un poco los conceptos y las palabras. Díganme ustedes, una persona que se junta con otras, se organiza, se arma, se entrena para cometer atentados con fuerza letal, ¿podemos decir que esa persona es un civil? Un civil, como el personaje X que va pasando frente a nuestra casa, el señor que va caminando por la calle. Un civil, palabra que inmediatamente hace pensar en gente común y corriente que no está armada, que nunca ha estado armada, que no atacan a nadie, que es un ciudadano inocente. Esa es la imagen que inmediatamente viene a la cabeza cuando se dice los civiles, o sea, gente inerme. Pero es inerme una persona que, sin usar un uniforme militar, sin formar parte del ejército de un Estado en forma, se organiza, como por ejemplo la CAM. Se organizan militarmente. Incluso se usa la expresión grupo paramilitar. Es un grupo militar en el sentido que es no una, sino que un grupo de personas organizadas, concertadas, para ejercer actos de violencia eventualmente letales. ¿Cómo caracterizar a esa persona como civil? Ahora, supónganse que ese es, entre comillas, civil, formando parte de un grupo organizado para ejercer violencia letal. Se enfrenta con militares, hay intercambio de disparos y ese supuesto civil muere. ¿Usted podría caracterizar eso como un militar ultimando a un civil, cometiendo el delito de ultimar a un civil? ¿No es acaso simplemente el muerto una baja en un enfrentamiento militar? Eso es lo que es. Eso es lo que es. No es un civil que iba pasando por la calle y el militar por puro gusto lo mató. Es un civil que se había convertido en un militar sin uniforme y sin Estado. En la CAM pretenden tener un Estado. Y dispuesto y entrenado para usar fuerza letal, cosa que ya han hecho abundantemente. Entonces se enfrenta, quiere matar al soldado, pero el soldado lo mata a él. ¿Ese es un delito de un funcionario militar cometido contra un civil? ¿Se puede describir ese hecho de esa manera? Y de ahí deducir entonces que la justicia civil tiene que hacerse cargo de eso, ¿no es cierto? Que absurdo.
Los luchadores de la CAM, es decir, digo luchadores por ser benévolos, podríamos decir los criminales de la CAM, son civiles, ¿no? ¿O son militares? ¿Se ponen un uniforme? ¿Son parte de un Estado? ¿Son parte de un ejército? Son civiles. Desde el punto de vista jurídico, son civiles. Entonces, si se ultima a uno de ellos en un enfrentamiento con militares, ¿se cometió el delito de matar a un civil? No, no se cometió ningún delito. Se ultimó a alguien que quería ultimarnos a nosotros. Y se lo ultimó en el contexto y en el ámbito de un combate. Entonces no puede categorizarse eso después, usando estos conceptos sin especificar las situaciones, diciendo, aquí un militar ultimó a un civil, esto es un delito y por lo tanto tiene que ir a una corte civil, o un tribunal civil. ¿No es cierto que no pega? No pega en absoluto. Un grupo de civiles organizados, voy a insistir en esto, para usar fuerza letal, ya no se pueden asimilar al concepto de civil. Dejó de ser un civil tal como entendemos la palabra, porque las palabras y los conceptos tienen implicaciones casi inconscientes muchas veces. Decimos, son civiles, o sea, son personas normales, comunes y corrientes, que andan desarmados y que no quieren matar a nadie. Pero no es el caso. Un soldado no es meramente alguien que se pone un uniforme y forma parte de un Estado. No. De hecho, hasta los sicarios de grupos criminales, simplemente grupos criminales, por ejemplo de narcotráfico, se ven a sí mismos unos a otros como soldados. Son los soldados de tal o cual capo del narcotráfico. Y operan como tales, aunque no se pongan uniforme, claramente. Entonces, que algunos políticos como el señor Walker se indignen y se escandalicen porque se iría a tribunales militares en vez de ir a tribunales civiles, debido a esta manera superficial de ver esta cuestión, sin entrar a especificar las situaciones concretas que realmente caracterizan a quien está al frente al militar. Es absurdo, es infantil. Y de ese infantilismo lógico emergen decisiones políticas equivocadas. La gente que se organiza en un grupo, se entrena y se arma para ejercer acciones de violenta, vuelvo a insistir, no puede ser caracterizado como un civil, en el sentido que lo entiende todo el mundo. No es un civil. Es, llámelo usted quiere un guerrero, llámelo como a ellos mismos les gusta llamarse un luchador, pero no es un civil. No es un civil. No es el señor que está haciendo cola en la panadería. Es otra cosa. Entonces, incluso el uso de la palabra delito no corresponde. ¿Cuál es el delito de que un soldado mate a otro soldado aunque ese otro soldado no use uniforme? No es un delito, es un enfrentamiento entre dos fuerzas armadas y hay bajas por ambos lados, y las bajas que son cometidas por algún soldado no son un delito, son los efectos y consecuencias de un enfrentamiento militar, de un enfrentamiento con fuerza letal. Bien, eso. Amigos, antes de continuar con este tema que es importante, o sea, bastante importante, en un sentido y relevante en otro, como voy a examinar, les quiero contar de algunos de mis auspiciadores que ofrecen productos y servicios que son todos de beneficio para usted, como por ejemplo basedeadministradores.cl, un sitio donde usted va a encontrar una lista con más de 2.000 administradores de edificios. Todos ellos están ahí porque conocen y usan sistemas informáticos, son personas que están al día en estas materias, que tienen un currículum que usted puede investigar en esa base de datos, y usted va a poder entonces elegir, va a poder refocilarse eligiendo entre 2.000 nombres el que le conviene para su edificio. Esa es la manera de escoger personal, estimados amigos. Continúo con Oxinova. Ya conocen este polvito especial que, convertido al mezclarse con agua por un rato en una colonia de bacterias aeróbicas, va a la raíz del problema de los malos olores, porque destruye las bacterias que inician el proceso de descomposición, que es a su vez el que produce los malos olores. El mal olor, viene de algo que se está descomponiendo. Y se está descomponiendo por las bacterias anaeróbicas. Estas otras son
aeróbicas y destruyen a las anaeróbicas, son su platillo, digamos, y por lo tanto se acaba la causa del mal olor. Es lo más eficaz que existe. Solamente se adquiere en el sitio de ellos. Sigo con Fastmark, una empresa chilena de transporte internacional desde Estados Unidos a Chile. Grandes cargas, pequeñas cargas. Grandes cargas para empresas, que pueden llegar en container, en barco, en avión, como sea. Pequeñas cargas, algo que usted compró en Estados Unidos, puede ser una cosa mínima, pequeñísima, puede ser una cosa más grande, un refrigerador, o un anillo compromiso, un libro, un lápiz, una lapicera. También se lo van a traer, también se hacen cargo de ese tipo de encargos. Fastmark. Y Torch, ya les mostré ayer otra vez, la linterna más chica de las que tengo acá, no se la voy a mostrar de nuevo. Ya saben, tener linternas en el bolsillo, tener linternas en la guantera del auto, en cualquier parte. Fáciles de transportar, resistentes a las caídas, a los golpes, al agua, con carga propia, tienen su propia batería que dura una eternidad. Yo varias de estas linternas que les he mostrado las he recargado una vez y ahí están funcionando perfectamente. Se cargan enchufándolas al computador o a la red eléctrica. Usted no tiene que estar pensando en ir a comprar pilas. Amigos, solamente están en Torch, en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha. En el momento en que estoy grabando este programa, se supone que está sesionando la comisión mixta del Congreso, que está viendo el tema de la famosa ley corta para las ISAPRES. Hasta el momento en que yo vi la información, no se había llegado a ninguna parte todavía, y yo no sé si al momento en que estoy hablando estas palabras, se ha llegado a alguna. No podía yo esperar más tiempo para hacer este programa, así es que no lo sé. Lo único que sí sé es que la ley corta, si se aprueba a regañadientes con el voto de la derecha, o tal vez no voten de todas maneras, porque como dicen algunos de ellos, no nos vamos a sumar a esta iniciativa que va a significar a la corta, no a la ley corta, sino que en tiempo, a la corta o a la corta también el fin de la ISAPRE y con eso el desplome de la educación, de la salud pública también, y no solo de la salud privada. No nos vamos a hacer parte de eso, así que igual nosotros no vamos a votar favorablemente. Eso dicen algunos, quizás lo hagan, pero en cualquiera de los dos casos, ya sea que voten a favor o que no voten, ya sea que se apruebe o que no se apruebe, este domingo vence el plazo para que las empresas empiecen a devolver algo así como 1.500 millones de dólares, que son platas que, según la Corte Suprema, fueron cobros excesivos. No voy a discutir si fueron cobros excesivos o no. Lo que sí está claro es que estas empresas no pueden subsistir si tienen que hacer ese pago y se van a desplomar, van a quebrar una tras otra, y eso va a joder no solo a los que están cotizando en estas, como yo, como usted, como muchos chilenos, están en alguna de estas ISAPRES, sino que va a hundir la salud pública, porque muchas instituciones que operan con las ISAPRES, hospitales, centros médicos, laboratorios, que tienen su clientela en los envíos, en los pedidos, en las demandas de servicios o de productos que hacen justamente las organizaciones vinculadas a las ISAPRES, se van a desplomar. No sé si todas, pero una buena parte. Y entonces, las 2 millones de personas que en este momento se están atendiendo con las ISAPRES, y que pueden todo el tiempo, porque la gente siempre reclama cuando tiene que pagar algo, encuentran que es abusivo, que están pagando mucho, pero esas personas, a mí me consta personalmente, porque he tenido que hacer uso de mi ISAPRE con mi mujer y conmigo mismo no hace mucho, hace unos días atrás. Uno podrá reclamar, uno no podrá gustarle, ¿quién le gusta pagar? Pero la atención es inmediata. Inmediata. En un hospital donde se opera, se funciona de verdad. Y uno resuelve su problema de salud. La alternativa parece ser que es ponerse en la cola en FONASA y morirse ahí. No se morirán todos, pero se han muerto muchos. Como contaba Nicole en el programa de ayer, murieron en Chile hasta la fecha en que hizo la medición. Después seguramente se acumularon otros más. Murieron en Chile más personas esperando atención de FONASA que por causa del COVID. Entonces,
Uno se pregunta qué tienen en la cabeza estas personas. Y la respuesta a eso es muy simple. Lo que tienen en la cabeza es demoler el modelo neoliberal, como ellos mismos han dicho, y las ISAPRES forman parte de ese modelo. Hablan de una salud pública que va a reemplazar en muchos mejores términos, pero ya sabemos cómo funciona la salud pública. Si aquí no nos tienen que probar nada, no nos tienen que contar ningún cuento, porque sabemos cómo funciona la salud pública. Yo les conté el caso de personas que yo conozco que trabajan con nosotros, con nuestra familia, que están hace 3 años esperando una operación de 4 hernias que tienen en la columna vertebral. Ahí está esperando. Y les conté el caso de otra persona que trabaja en nuestra familia, que tiene cáncer, y que lo operaron después de 2 o 3 años de atraso y en condiciones, como le expliqué, humillantes. Como cuando el doctor le dijo, cuando llegó a la última consulta, ¿cómo todavía no te has muerto? Así son, así se trata a la gente. Cuando se las trata, tuvo suerte, que por lo menos el médico lo atendió, aunque le dijo esa brutalidad. Después no le dieron nada. Después que lo operaron no le dieron ninguna cosa, los antibióticos para evitar infecciones, los analgésicos para evitar dolores. Nada, váyase para la casa, rapidito. Así es. Eso es lo que va a ocurrir, con o sin ley corta. Porque además, la ley corta tiene una condición que es absolutamente ridícula. Las empresas que logren subsistir, eso sí, mientras no terminen de pagar la deuda, si les darían 10 años, supuesto, no pueden cobrar, no pueden tener rentabilidad. Entonces yo les pregunto, amigos, ¿qué empresa puede funcionar, va a querer funcionar, teniendo 10 años trabajando por cero? Una persona que se contactó conmigo ayer, a propósito del programa en que comentamos eso, dijo, no solo eso, sino que además lo que pasa es que esta gente, se refería a la del gobierno, no saben nada de cómo opera una empresa porque nunca en su vida no han formado una empresa y tampoco muchos de ellos han trabajado siquiera como empleados en una empresa, nunca han estado en ese mundo, no tienen idea y por lo tanto llegan y funcionan sobre la base de abstracciones un poco como la del principio que les mencionaba del tema de la justicia militar, funcionan con abstracciones vacías, superficiales en un pizarrón. No tienen idea cómo opera la realidad. Pero fuera de eso, yo creo que lo principal, aparte de esa ignorancia que constituyente de esta gente, es su deseo de terminar con todo lo que se pueda de lo que es privado. La cotización es privada, la salud privada, la educación privada, todo el Estado, que es para ellos la salvación. El Estado lo resuelve todo. El Estado es la respuesta a todos los problemas, a todas las interrogantes. ¿Por qué? Interesante tema, ¿no? ¿Qué hay en la psiquiatría o en la psique, digamos, de estas personas que tienen esta idolización por el Estado? No es casual, yo creo saber por qué creo. Y creo que alguna vez lo he comentado en algún programa de asado y posiblemente lo haga nuevamente otra vez, buscando otro ángulo o más detalles de por qué hay personas que sienten que este ídolo, este tótem de la tribu llamado Estado, es el llamado a resolver todos los problemas. Este regreso a la comunidad neolítica, con el tótem, con el brujo de la tribu que resuelve todos los problemas. Vamos a ver, a lo mejor yo termino este programa y ya se sabe cuál es el resultado. Si hay un resultado, tal vez no, todavía les quedan a ver hoy miércoles, jueves, viernes, sábado, para tirar alguna cosa, pero como digo, están encerrados ya. No hay tiempo para otra proposición, y una proposición muy distinta. No va a haber agua en esa piscina. Así que, bueno, pero vamos a ver qué pasa, estimado amigo. Ahora, en materia de noticias, ustedes saben, yo no me dedico a las noticias, uso las noticias, pero no me dedico a cacarear las noticias, para eso están los medios normales de prensa, pero hay una que sí voy a ver en unos instantes más, que yo creo que es la noticia de todo del día, hacer en la televisión esta noche, qué sé yo, esta noche para mí, martes, para ustedes miércoles, ya fue noticia. Déjenme contarles de entreninglés.com, la academia de inglés con profesores de inglés, clases online que le entregan a usted ciertamente una base sólida de conversación para que usted se mueva en el mundo con inglés sin problema. Les agrego además que en este momento están ofreciendo un curso de 24 clases por un precio muy accesible, pero además les ofrecen a ustedes un regalo. 4 clases extras que puede aprovechar personalmente o se las puede regalar
a un tercero. Usted verá lo que hace con esas 4 clases extras. Continúo con la clínica Alzheimer, que obviamente que es para personas que están con ese mal o que parece ser que están, dirigida por el doctor Manuel Lavado, que es una especialista en esta materia y que les recomienda que se pongan las pilas rapidito con aquel familiar que tiene aparentemente, o usted mismo, una de esas, espero que no, problemas ya que sobrepasan el límite de los olvidos normales que todos tenemos desde jóvenes y están señalando que podría haber un problema. Vayan ya a revisar a esa persona o revisarse usted mismo, porque si existe un indicio de Alzheimer y el diagnóstico es precoz, el tratamiento es mucho más efectivo. Ahora, si ya está de frentón en ese territorio, más vale internar a esa persona en una clínica, porque de otra forma es imposible tratarla como corresponde. Llega a ser peligroso tener a alguien con Alzheimer en casa. Peligroso para el enfermo, peligroso para los que están con él. Por los olvidos, por situaciones, qué sé yo, de todo orden. Y termino este bloque con kmmillas.cl, que es el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan en la nada, porque las empresas aéreas, les repito, no lo olviden nunca, las borran en cualquier momento. Y tienen toda la razón del mundo, porque llegaría un día en que estarían volando con puros pasajeros al Gratini, se van para abajo. Entonces de repente desaparece y usted se queda sin nada. Usted creía tener 40.000 millas o 5.000, no tiene ni una. Vaya entonces, si no las va a usar mañana, vaya a kmmillas.cl y véndalas, pagan bien. Bueno, la noticia del día, creo yo, es que fue condenado el señor Jean Toul, que yo siempre le digo Lien Toul, no sé por qué, pero Jean Toul fue condenado a 23 años por los delitos de contra la ley de seguridad, o sea, infraccionó normas de la ley de la ley de seguridad, por usurpación violenta, por hurto simple y atentado contra la autoridad. Por todo eso se ganó una condena de 23 años. No deja de ser. A propósito de eso, un fiscal que llevaba la causa y al cual felicito por su coraje, porque hoy en día, recordemos, esto ya empezó a pasar hace varios años, incluso creo que ya en el gobierno Piñera hubo fiscales, hubo funcionarios de la justicia que pidieron traslado de esas zonas porque tenían miedo. Quizás ya habían sido amenazados, yo lo entiendo. Si a uno lo amenazan a su familia o qué sé yo, pidieron traslado. El señor Garrido no, ahí está, llevó la causa de Jean Toul, hicieron una exhaustiva y cuidadosa investigación de todos los temas, acumularon pruebas más que suficientes y, que como él dice, que permitieron demostrar, además de este juicio a Jean Toul, lo que llamó el verdadero rostro del condenado. Bueno, los verdaderos rostros los estamos viendo no solamente en Jean Toul, sino que en mucha gente del gobierno, sino en toda, porque a propósito de Jean Toul y los hechos vinculados a la CAM, no olvidemos que en un momento dado el señor Boric fue a la macrozona sur, después que se había cometido el crimen de los Luxinger, después, y se besuqueó y abrazó con los líderes, no sé si con Jean Toul, pues una de esas, y habló del territorio liberado. Después de eso, cuando vino eventualmente cuando se convirtió en candidato, se puso una máscara y apareció, no tocó el tema, pero no lo tocó, esa es la cuestión, y apareció como todo un socialdemócrata. Yo conozco personas, amigos o ex amigos, no sé, que antes de la votación decían, no, si este Mori no, es un hombre de centro, un hombre razonable. Bueno, a lo largo de la gestión de Boris hasta el momento hemos visto que se le cayó o se sacó, yo creo que se le cayó, no es que se le haya sacado, se le cayó la máscara. Pero se le cayó de otra manera, ahora no declara que esta gente libera territorios, por supuesto que no llega a ese extremo, porque para eso habría que ser aún menos reflexivo de lo que ya es. Pero los silencios, las vistas gordas, la inacción hablan por sí mismas, creo, en esta materia.
Porque voy a insistir en un punto que lo he hecho 1000 veces. Los responsables de los crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo, como el de los 3 carabineros, son de responsabilidad y autoría de la organización que mandó a ciertos verdugos a cometer el crimen. Y por lo tanto, cuando el gobierno habla de que están preparando querellas contra quienes, o sea, personas que resulten responsables, están definiendo todo el problema de una manera mentirosa, sacándole el bulto al hecho de quién es el verdadero responsable. ¿Y por qué le sacan el bulto? Porque ellos tienen una complicidad ideológica y quizás también están bajo el efecto de una extorsión de esos grupos que deben tener mucho material gráfico y documentación acerca de mucho más que aquello del territorio liberado del señor Boric, mucho más. Y de otras cosas, bueno, ¿para qué sigo? Entonces, el señor Boric se quedó sin máscara. El señor Carmona, del Partido Comunista, hablando, por ejemplo, con mucha honra, defiende a Venezuela, se sacó o se le cayó la máscara. A todos se les ha ido cayendo la máscara. A todos. Entonces, sí, este proceso y todas las cosas relacionadas con el proceso de Yaintul demuestran el verdadero rostro de este gobierno. Un gobierno que, a diferencia de otros gobiernos que pretenden lo mismo, la revolución, las transformaciones profundas, lo hacen hipócritamente porque no lo pueden hacer abiertamente. No hablan de revolución, sino que de transformaciones profundas. No hablan de una gran campaña de adoctrinar a los jóvenes, sino que inventan esto de las fundaciones y les traspasan pa' callado, pero los pillaron fondos. Y eso sigue funcionando, ojo. Y luego inventan de que este es un tema de unos individuos corruptos. Otra vez el mismo mecanismo de convertir lo que es una política de gobierno, una política doctrinaria, ideológica, convertirla en temas de individuos que cometieron errores, que cometieron faltas, que cometieron crímenes, que son corruptos. Bueno, los hechos están demostrándolo todos los días. Sí, esto no lo invento yo, son hechos. Y eso es lo que ha cambiado y lo que está cambiando aceleradamente el clima político y psicológico del país, como mencioné al principio y que creo yo que reflejo en este libro. Es eso. No pasa en vano el tiempo. Esa misma persona con la cual yo comí en un restaurante chino, antes de las elecciones de Boric, que me decía, no, si es un hombre de centro, izquierda, un gallo razonable, un poco como lo de la Concertación, con un lenguaje un poco más puntú, porque es cabro joven, bla, 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 bla. Bueno, ese mismo personaje lo contacté. Después de mucho tiempo que no nos contactábamos, lo contacté. Y ya no me dijo, ahora me carga Boric este gobierno. No, está en la etapa intermedia de la retirada. Dijo, bueno, ya no me interesa la política, es pura farándula. Se está retirando y va por la etapa en que primero uno se desprende de su primer amor, llamémoslo así, y está en el terreno intermedio en que nunca más me voy a meter con nadie más, y luego, bueno, se meten con otra persona. Yo no sé cuál va a ser la postura política de este amigo en las próximas elecciones, pero muchas personas están en ese proceso porque se ha ido acumulando el desastre. Pues. Simplemente hay un efecto de la acumulación de las cosas. Así que quizá el hecho mismo que se llegó a una condena de Yaintul es otra demostración de que estamos en otra fase. Me pregunto si esta condena hubiera tenido que ser dictada hace 1 año y medio atrás, si habría sido esta. ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes que se habría llegado a una condena en primer lugar? ¿O estaría todavía pateando el tarro? Y si hubiera habido una condena, ¿creen ustedes que se habría llegado a esta sanción de 23 años? Yo creo que esto también, en algún grado, muestra el cambio. En cuanto a Garrido, yo no sé si el hombre ha sido carajudo toda su vida o no. No conozco a esta persona. Me gustaría conocerlo, pero es probable que también que se haya puesto, digamos, más decidido en su accionar, porque los tiempos son distintos y ya se ha ido vaciando más y más el agua de la piscina donde chapaleaba esta horda que aquí pinto en este retrato de la carátula, el progresismo de estos niñitos absolutamente ignorantes y arrogantes que llegaron al poder a lomos de otros niñitos igualmente ignorantes y arrogantes, y de unos cuantos viejos ya absolutamente en la segunda infancia política.
Vamos ahora a otro tema, amigos. Una anécdota, a propósito, si ustedes quieren, un hecho puntual, policial, pero que también se agrega como ejemplo a este cambio de clima, a este movimiento de placas tectónicas que ha seguido su marcha, que lo anuncié hace mucho tiempo, se manifestó en el primer plebiscito. Luego la cosa se distorsionó un poco porque la izquierda en masa votó por mantener a la constitución de Pinochet, pero el desplazamiento de placas tectónicas ha continuado y el clima en todo orden de cosas es diferente. La actitud del ciudadano frente a los políticos, la actitud frente al gobierno y la actitud frente a los problemas al ver que el Estado no se los resuelve. Fíjense ustedes lo que pasó ayer. Una persona, un chofer de un vehículo, me imagino que un taxi, no sé si un taxi de alguna de estas compañías, Uber o Cabify, o un taxi normal, común y corriente, no sé, un taxista sube un pasajero y el pasajero resulta que es un delincuente. El delincuente lo amenaza con una pistola, probablemente se la puso en la nuca, no es muy grato sentir el cañón de una pistola en la nuca, lo amenaza, lo roba, le roba todo lo que ese taxista había ganado trabajando, sacándose la cresta todo el día, y se baja. ¿Y qué hace el chofer? Lo persigue, le tira el auto encima y lo mata. Este hecho seguramente va a ser calificado por los hombres justos, por los varones justos de este país, como un crimen, como un homicidio, y van a procesar a esta persona probablemente. Yo lo conversé con una persona, así por vía mail, intercambiamos unos 2, 3 o 4 mails, y él me partió preguntando qué me opinaba de esta cuestión. Yo le dije, yo no opino de ninguna cuestión, yo examino cosas y lo que me parece que va a suceder es que a esta persona lo van a procesar por homicidio. Y esta persona me contestó en su mail, para mí no es un homicidio, esto fue una operación de limpieza. Un delincuente menos, quizás cuántas personas, cuántas vidas se salvaron, porque este delincuente no sigue vivo cometiendo otros delitos y quizás disparando la pistola en la cabeza del chofer. Bueno, cuando se llega primero a escribir mail como ese, cuando se llega a reaccionar contra un tipo que nos ha robado y nos ha puesto una pistola en la cabeza tirándole el auto encima, ustedes comprenderán que eso refleja un clima muy distinto. Refleja una postura del ciudadano común. Yo no digo que todos harían exactamente lo mismo, completamente distinta. Yo creo que esto no habría ocurrido antes. De hecho, nunca había ocurrido antes que yo sepa que una persona asaltada, robada en su auto, arrojara después el vehículo contra los delincuentes. Pero este lo hizo. Manifiesta un nivel de rabia, de deseos de cobrarse venganza de quienes nos están delinquiendo, quienes nos están haciendo daño, quienes han amenazado con matarnos, como probablemente hizo ese delincuente, porque el delincuente no son muy amables, ¿no es cierto? Le ponen la pistola en la cabeza y dice, te voy a matar, desgraciado, si no me pasáis todo. Póngase usted en esa situación. Bueno, ahora la persona en esa situación, esta persona por lo menos no se quedó tiritando, sino que se cobró venganza. Y ustedes califíquenlo desde el punto de vista ético moral como se les dé la gana. Y yo no lo voy a hacer. Suspendo mi juicio sobre esta materia. Digo nomás y observo que cuando en una sociedad se ha llegado a esto, es porque estos mecanismos normales que uno antes esperaba que actuaran contra los delincuentes, uno siente que ya no funcionan en absoluto, funcionan en un grado mínimo, o que en cierta clase de delitos como este, en que un tipo nos roba y se pierde en la oscuridad de la noche, no lo van a pillar nunca. No lo van a pillar y va a matar a otra persona. ¿Han visto el video de ese venezolano que le mete un balazo en la cabeza a un pobre turista peruano, un hombre joven, que le había entregado todas sus pertenencias? En el video se ve todo eso, se ve toda la escena completa. ¿Creen ustedes que esta persona que le arrojó el vehículo al delincuente no había visto ese video? Hay personas que a pesar de la prohibición total de portar armas en lugares públicos, las portan. Y dicen, llegado el caso, prefiero enfrentar a un juez por haber violado la ley y haber usado un arma, etc. Prefiero enfrentar a un juez a enfrentar a un patólogo en la mesa
de la en la mesa donde le hacen los estudios al patológico a los muertos. Así es. Así es. Y dicho sea de paso y a propósito de lo mismo, la justicia dejó en libertad a una persona que hace unos 2, 3, 4 años, creo que 2 años atrás, a una persona que me sorprendió entrando a su casa, le metió un balazo y lo mató. Fue dejado en libertad. Me pregunto si esa resolución habría sido la misma hace 1 año y medio atrás, cuando estaba todo el furor del progresismo, cuando estaban todos esos personajes que ahora andan más bien pegados a las paredes, tratando de dictar normas éticas, políticas y morales a todo el mundo. Esas cosas influyen también en el ánimo de los jueces. ¿Qué habría pasado con esta persona en ese momento? ¿Qué pasó ahora? ¿Se le dejó libre ahora? ¿Se consideró que actuó en defensa de su familia, en defensa propia? Y eso es muy interpretable. Y así fue interpretado ahora. No creo que hubiera sido interpretado así hace un par de años atrás. Y hay otro tema que tengo, pero antes, amigos míos, les quiero recordar otros productos y servicios de utilidad, como por ejemplo compreoro.com, donde usted puede comprar oro, pero también puede comprar plata, las dos cosas o una, en lingotes o en moneda, o sea, el metal precioso, no un título, sino que el metal. ¿Qué mejor reserva monetaria que esa, amigos? ¿Qué mejor reserva financiera que tener oro y plata que nunca pierden su valor, sino que al contrario lo aumentan, especialmente en tiempos difíciles? Porque todo el mundo descansa en el oro y la plata a valores reales. Compre oro y plata y tenga esta póliza de seguro en compreoro.com. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que revisan la logística de su empresa, encuentran los puntos débiles, ofrecen modelos alternativos para optimizar, le buscan gente para hacer eso, revisan, pueden ofrecerle un modelo completo logístico. Me refiero a todo lo que tiene que ver con transporte de mercancía, carga, bajar del barco un container, embalaje, almacenaje, bodegaje, transporte. Todo eso es la logística de una empresa y se puede hacer bien o se puede hacer mal. Servicios logísticos de ingeniería se aseguran que usted lo haga óptimamente. Estimados amigos, pónganse en contacto si tienen el más mínimo problema en ese rubro. Sigo con Transporte Escala, la empresa de transportes que lo hace todo por usted a su medida. Quiere transportar personal, quiere transportar estudiantes, quiere transportarse usted cualquier día del año, a cualquier hora, todo el tiempo, las 24 horas, los 365 días, festivos, domingos, lo que sea. Cala está a su entera disposición. Usted lo puede contratar para transportar todos los días a un grupo de trabajadores. Usted los puede contratar para transportar escolares. Usted los puede contratar una sola vez en toda su vida para un viaje que quiere hacer a tal parte, a una hora absolutamente insólita donde no encuentra ni un vehículo. Lo va a tener con Transporte Escala. Y termino este bloque con usainmobiliario.com, una empresa que le da oportunidades de inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Todos los tiempos están cambiando las opciones, hay nuevas oportunidades, ahora son unos departamentos en Miami que dan una renta de $25,000 al año y que además suben de valor la propiedad misma todo el tiempo, por lo tanto es una inversión segura y muy buena en un país donde se respetan las inversiones y no hay ningún problema con las inversiones que es Estados Unidos. Cualquier intención, gusto, deseo, interés que tenga usted de invertir en Estados Unidos en el campo inmobiliario, póngase en contacto con USA Inmobiliario. Bueno, no sé si ustedes saben que un personero del gremio de los periodistas, el gremio de ellos, se indignó y mandó una carta reclamando al Mercurio con toda clase de argumentos, porque Carlos Peña, que no es periodista, entrevistó a un alto personero de español. No me acuerdo en este momento quién diablo fue el rey, un presidente, da lo mismo. Un alto personero lo entrevistó Carlos Peña, que no es periodista, entiendo que es abogado. Y puso el grito en el cielo esta señora y habló que esto era un atropello a los derechos de los periodistas, que esta profesión tiene que desempeñarse cuando uno es titulado y tiene el expertise y la ética y un montón de cosas que no sé dónde están porque nunca las he visto funcionar mucho últimamente en el periodismo. Pero abundó en eso enormemente. El Mercurio le respondió que no había ninguna base jurídica ni de ninguna clase para ese argumento.
que en Chile existe libertad de expresión, y la libertad de expresión significa que uno puede expresarse ya sea escribiendo, hablando con alguien, escribiendo lo que habló con alguien, o sea, una entrevista, de cualquier manera. Y afortunadamente un periodista que es bastante conocido y bastante respetable, que es Abraham Santibáñez, es un hombre de izquierda, pero yo lo encuentro igual, no porque sea de izquierda no lo voy a encontrar súper respetable y buen periodista, dijo que no, porque eso no correspondía a eso, justamente porque el tema de la libertad de expresión permite y hace posible que cualquier persona pueda trabajar entrevistando o escribiendo artículos en un medio de prensa. Yo fui uno de ellos. Yo escribí en el Diario Financiero, cuando se llamaba el Diario Financiero, no sé si sigue llamando igual. Trabajé en las últimas noticias, he trabajado en radios, he trabajado en televisión y yo no tengo un título de periodista. Me contrataron en esas partes porque sabía hacerlo, pude hacerlo, lo hice relativamente decentemente bien, supongo. No necesité ninguno de esos supuestos expertise que solo dan las escuelas de periodismo. Yo quisiera saber cuáles son esos expertise tan especiales. Una vez discutí esto con una periodista ya fallecida, muy respetable, que ya doña Raquel Correa, quizás algunos de ustedes se acuerden de ella. Justamente trabajaba haciendo entrevistas en el Mercurio. Escribió un libro, o varios libros, no me acuerdo. Y una vez discutimos esto. Y me acuerdo que me argumentó de que sí, que si acaso yo tenía un hijo o una hija enferma, iba a poner en manos de cualquiera, no iba a llamar a un profesional o un médico. Y yo le respondí lo obvio, que una cosa muy distinta es la expertise, el conocimiento teórico y práctico, la vertebración tecnológica que tiene una profesión como la medicina y el periodismo. El periodismo no es eso. El periodismo no tiene ninguna específica tecnología o ética distinta a la de cualquier ciudadano, no tiene ningún conocimiento arcano que si uno no lo conoce no puede ejercer, hacer entrevistas o escribir una columna en un diario. Eso es absurdo. Y Santibáñez hizo una distinción que me parece correcta. Dijo, no todos pueden decirse que son periodistas si no tienen el título, pero sí todos pueden ejercer como periodistas o hacer algo parecido a los periodistas. Y a veces hacerlo mejor que los periodistas, perdónenme. Yo estuve años de años trabajando en los medios de comunicación. Y si hubiera habido alguien mejor para hacerlo que yo en alguna de las cosas, me habrían echado con una patada en la raja nomás, pues no. Y habrían puesto un periodista con todos los títulos del mundo. Fuera de eso, y a esto lo central, lo más importante, no es tanto ese reclamo de esta señora que me parece que muchos de sus propios colegas no lo consideran con fundamento ninguno, sino que especialmente resulta absurdo esta argumentación de la cosa tan especial del periodismo, que para no cometer errores, que la ética especial, que todo esto que solamente la tiene un titulado como periodista, en tiempos como hoy, donde la verdad de las cosas que no ha brillado por su interés por buscar la verdad, gran parte probablemente de los periodistas de la misma tendencia política de la señora que escribió esa carta al Mercurio. No hemos visto mucho afán por la verdad, hemos visto afanes políticos, hemos visto afanes absolutamente desequilibrados en cuanto a su análisis de los hechos. Digo análisis por ser benevolente. O sea, creo que está bastante en falta el periodismo en estos tiempos. Lo he expuesto en algunos libros ya. Se convirtieron muchas veces en sirvientes de ideología. Entonces no son ellos los que tengan que venir a darnos lecciones de ética y de conocimiento científico, técnico, sobre cómo hacer periodismo a los que no somos periodistas y hacemos un trabajo como el que hago yo o como el que hizo Carlos Peña entrevistando a este personero importante español. A mí me parece que hay que tener un poquitito más de realismo, ¿no? Ver un poquito, mirar a su alrededor, y si uno tiene tejado de vidrio, no tirar piedras para ningún lado. Antes de mostrarles, ¿qué les voy a mostrar? Un libro. Hey, propiedades.cl, amigos, el corredor de propiedades que todavía vende en este país, que es muy difícil hacer negocio, pero ellos tienen métodos especiales, trabajan todo el santo día, trabajan 16 horas diarias, concretamente, de lunes a domingo, y se ocupan de pocos encargos, por lo tanto, se concentran mucho más y tienen mejores resultados. Sigo con Limpex, una empresa de limpieza que no solo ofrece el mejor servicio a empresas, donde hay que limpiar muchas oficinas, qué sé yo, tienen productos especiales, además biodegradables, que no van a molestar con olores o de ninguna manera al personal cuando lleguen al otro día, sino que además pueden atender casas particulares. Si usted quiere hacer una limpieza a fondo de su casa, de apartamento, en un momento dado, cosa que uno normalmente no puede hacer,
Limpex, pónganse en contacto con ellos. Y termino con Remodeling, la empresa de remodelación, temas de paredes, pisos, muebles de cocina, etcétera. Puros profesionales, arquitectos, pintores profesionales, expertos en suelo. Haga las cosas bien, hágala con Remodeling. El libro que les voy a mostrar, me van a perdonar la patudez, es nuevamente el mío. Ustedes me van a... Sí, ya sé lo que me van a criticar, que... Bueno, es mi programa, ¿no? Debut y despedida, amigos míos. No, quiero insistir en un punto nomás. Los muestro de nuevo para insistir en un punto. Es una edición súper chiquita. No sé si aquí está dicho el número de ejemplares que publicamos. No lo pusimos, parece. Pero son muy pocos, porque es una empresa pequeña que no tiene espalda financiera para nada. Y por lo tanto no podemos mandar a imprimir miles y miles, no. Entonces, si usted está interesado en ver este libro que sintoniza, creo, con los actuales tiempos, porque ya podemos hacer juicios más maduros, de todas maneras, acerca del actual gobierno y sobre todo de lo que viene y de lo que significó, porque ya todo es en pasado con este gobierno, a pesar de que le queda la mitad, pero ya todo es en pasado pluscuamperfecto, algo así. ¿Qué es lo que viene? ¿Por qué llegaron? ¿Qué significa la existencia misma de estos jóvenes? Porque no es gratis. Esto no fue un aerolito caído del cielo. Esta generación llegó al poder usando ciertas ideas y sentimientos que hay que considerarlos y tomarlos en cuenta porque forman parte de procesos históricos reales, no son gratuitos. Ahora, lo que pasa es que una cosa es tener una idea y otra cosa es tenerla bien pensada, y luego una cosa todavía más distinta es ejecutarla bien. He ahí el tema con los jóvenes que están en esta situación de debut y despedida, porque eso es lo que es, debut y despedida de una generación que creyó que podían cambiar las cosas, no las cambiaron. Lo único que han logrado es arruinar más este país de lo que ya empezaba a estar, porque esto venía de antes, evidentemente. Estas cosas no inventaron todos los problemas a los Boris y su gente. Eso sería ridículo decir eso. Ellos son parte del problema, son el capítulo final, lo agravaron, o como mínimo no lo han tratado de resolver realmente, no han podido, no han querido, etc. Pero son parte de un ciclo histórico, y lo que venga después de ello también es parte del mismo ciclo histórico. Por lo tanto, no hay que hacerse ideas absurdas acerca de que va a venir aquí un cambio total y que vamos a volver, por así decirlo, en la máquina del tiempo todos los chilenos a 1990. Eso no va a ocurrir, y no puede ocurrir, y no debe ocurrir tampoco. Vamos a tener otra cosa, y creo que lo examino, yo creo, bien. Ustedes verán, son los dueños de calificar este último capítulo que se llama Las astucias de la razón. Bueno, amigos, está disponible, como ya saben, en elvillegas.cl/tienda. Ahí lo van a encontrar junto con los demás libros que están disponibles. Creo que vamos a hacer también de repente algún grupo mayor con este libro, pero por el momento se está vendiendo solito. Eso sería todo, estimados amigos. Mañana estamos con Nicole Rodríguez. Chao.